Bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Es un total gusto para mí que ustedes estén con nosotros en este segundo episodio de este programa. Wow, qué lindo contar con ustedes en cada una de las emisiones y que estén sintonizándonos en este segundo episodio que trata sobre un tema muy interesante y es derecho penal. Vamos a hablar sobre derecho penal con un invitado que para mí es un total honor, un total orgullo presentarlo. Él es juez penal del circuito de Bucaramanga. Se trata del doctor César Valencia Caballero. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos y todas. Muy feliz de estar aquí en mi alma mater y por supuesto apoyando este proyecto. Y me gusta eso, un tema muy interesante, es el más interesante. Claro. Gracias por estar acá con nosotros, por hacer este tiempo, este espacio posible. Y bueno, ya que usted es una persona de muchísima experiencia en este tema, quiero preguntarle para que nuestra audiencia tenga de pronto a manera introductoria un contexto y es, ¿qué es el derecho penal? ¿De qué se trata? ¿Quiénes intervienen en el derecho penal? Bien. Voy a cerrar los ojos y me voy a imaginar mi niñez cuando mi mamá trabajaba en un juzgado penal precisamente y llegaba a la casa y yo la veía con procesos, en ese tiempo escritural, y hablaba de violaciones, hablaba de hurtos, hablaba de homicidios y bueno, por ahí yo iba escuchando el tema, ¿no? Creo que la primera aproximación que tengo al derecho penal, por supuesto, sin haber estudiado derecho, estaba en el colegio. De manera que creo que las personas que no tienen conocimiento o formación en el derecho, cuando piensan en derecho penal, están pensando en cárcel, están pensando en violaciones, están pensando en homicidios, están pensando en los temas más agresivos para la sociedad. Correcto. Pero ya llevando esta realidad, a propósito del eslogan, la realidad a través del derecho, exacto, creo que una definición pues muy simple es que el derecho penal tiene que ver con el enjuiciamiento de conductas humanas que terminan siendo agresivas frente a los bienes jurídicos de las demás personas. Y por supuesto, cuando se presentan esas conductas que son agresivas a los derechos de las demás personas, vamos a tener unas consecuencias. Y entre esas consecuencias, pues, es el estar en la cárcel, precisamente detrás de unos barrotes. Y diría que el derecho penal en concreto, en las distintas ramas de derecho que existen, sería como la última opción que se utilizaría para solucionar la afectación de los bienes jurídicos de las personas en la sociedad. Hay un autor, Hans Belsen, que decía, los bienes jurídicos no son piezas de museo. Es decir, nuestros derechos en el tráfico social se afectan. Claro. Salimos y personas resultan muertas, lesionadas, los hurtan, puede haber un accidente de tránsito, de manera que nuestros derechos se afectan. Pero el derecho penal será la última herramienta, la última opción para efectos de solucionar ello. Exacto. Para eso estarían las otras ramas del derecho. Eso tiene una razón de ser, y es que el derecho penal es la herramienta más agresiva que se tiene. Claro, más severa. Pues imagínese usted, Luis, ¿qué prefiere? ¿Que un juez le diga, lo condeno a pagar 200.000 pesos o lo condeno a estar en la cárcel? Por supuesto, la segunda es más severa, y ahí es donde está el derecho penal. Tremendo, pero entonces el derecho penal no siempre castiga a través de la cárcel, porque creo que es algo que la gente tiene como probado, como un hecho. Entonces, ahorita que lo escuchaba hablar me surgía la duda. ¿Quiere decir que hay otras formas que el Estado utiliza para reprender y castigar a estas personas que cometen conductas punibles? ¿Es así? Bien, Luis, bien interesante su pregunta. Incluso se la llevo a un tema de materia procesal. Por supuesto, cuando un juez emite una sentencia, un juez penal emite una sentencia, habrán opciones en las que el juez, pensando en el ser humano y por supuesto acogiéndose a los requisitos que señala la ley, termina indicando que a pesar de que la condena formalmente es en prisión, por ejemplo decir, te condeno a 36 meses de prisión, le da una oportunidad y le dice, usted puede suscribir un compromiso de manera tal que va a tener un periodo de prueba para que usted se comporte bien en sociedad. Entonces es una persona
que termina siendo condenado, tiene un Ok. antecedente, pero por parte del Estado se le da un chance para esos Ah. efectos. Es decir, no en todos los casos tendrá que estar en la cárcel, lo cual es perfectamente válido, ¿no? Primero el ser humano Tremendo. antes que el derecho. Y en materia procesal diría esto que me parece muy relevante a propósito de su pregunta, y es que cuando una persona inicia un proceso, yo siempre he dicho que un proceso es como ir caminando, ¿no? Uno Claro. empieza los primeros pasos y terminará en algún lado. Ese algún lado es la sentencia. Sí. Pero en los primeros pasos pueden que eventualmente priven de la libertad a una persona. Claro. Cuando se ven las noticias y dicen, enviaron a esta persona para la cárcel, o se va a definir su medida de aseguramiento, si va a ser en su casa, si va a ser en la cárcel o si va a quedar en libertad. Es importante precisarles a quienes nos escuchan que estos primeros pasos implican que la persona puede estar restringida a la libertad, pero no quiere decir que sea culpable, que sea Claro. responsable. Y si la persona queda en libertad, tampoco quiere decir que yo vaya a quedar en la impunidad, Claro. porque la sentencia implica que se llegue hasta los últimos pasos. Mm. Y es en la sentencia donde se va a definir si una persona fue vencida en su presunción de inocencia y si efectivamente debe ir a la cárcel o no debe ir a la cárcel. Pero muy interesante porque fíjese que los medios de comunicación, sobre todo en un país como Colombia, suelen aprovecharse de ciertos actos, ya sea de la fiscalía, ya sea de la justicia en general, para tildar a las personas con ciertos títulos que hemos escuchado, por ejemplo, indiciado, imputado, investigado, condenado, procesado. Es decir, hay tantos títulos que finalmente yo creo que nuestra audiencia se confunde y no entienden cuándo es que una persona finalmente es inocente y cuándo es que es culpable. Y mientras no se da una sentencia, entonces vendría siendo una persona inocente, ¿cierto? Entonces, esta presunción de inocencia nos lleva a mi segunda pregunta, y es básicamente el extremo más grande de las penas. Decimos que las penas pueden ser de algunos meses, de algunos años, o incluso hay algunos países que manejan cadena perpetua o pena de muerte. Yo quiero preguntarle a usted, como juez, como persona experimentada en este tema, doctor César Valencia, ¿usted qué opina de que la pena de muerte no exista en Colombia? Estoy totalmente de acuerdo que no exista. Sí. De por sí tampoco la cadena perpetua me parece acertada y creo que el incremento de las penas, por ejemplo en Colombia actualmente un concurso de conductas punibles, para que me comprendan qué es un concurso, no es un reality show No. de derecho penal, sino un concurso tiene que ver cuando, por ejemplo, se comete un homicidio y además un hurto, una violación, cuando se cometen varios delitos. Es permitido en Colombia incluso llegar a condenar en 60 años. Pero ¿qué significa 60 años? Es decir, si una persona que tiene 20 años lo condena a 60 años, hagan las cuentas, Toda eso su vida. equivale a una cadena perpetua, Claro. o equivale eventualmente a morir allí tras las rejas, porque eso es una vida indigna. Y sobre todo Una que las vida- condiciones en una cárcel no son las mejores, la alimentación es la mejor, la salud se ve vulnerada y finalmente el Estado no siempre responde por estas afectaciones.